Cruz de la Sierra. Él ha invertido hoteles y cadenas. Fue propietario y presidente de la Sociedad Boliviana de Cemento entre 1987 y 2014 y convirtió a esta industria en la más importante del país. Se lo puede considerar el principal industrial de la historia contemporánea de Bolivia. Sobose fue varias veces premiada por su política de responsabilidad social. Doria Medina destinó el 10% de las ganancias de la empresa a programas de fomento del emprendimiento como los Centros de Innovación y Tecnología, denominados CITES, que ofrecen capacitación a hombres y mujeres dedicados a la confección, la gastronomía y el turismo. Después de vender Sobose, Samuel mantuvo los CITES y desarrolló con gran éxito el concurso Emprende Ideas. Estas iniciativas lo convirtieron en el principal impulsor boliviano del emprendimiento y la creación de negocios sociales. Máster en Finanzas Públicas por la London School of Economics, Doria Medina es autor del ensayo El secreto del éxito, entre otras obras. Es también conferencista y motivador de jóvenes, miles de los cuales han aprendido de él los secretos del emprendimiento. Ha recibido el premio al mejor industrial latinoamericano. Nicolette Sanos Pinto, adelante, por favor. Muy amable, Miguel. Licenciado Samuel Doria Medina, la palestra es suya. Están acá los señores oficiales generales, almirantes, oficiales superiores, subalternos, suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas para escuchar esta noche sobre su propuesta. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Para mí es un gusto volver a las aulas de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. He estado en varias oportunidades de manera presencial y ahora lo hacemos aprovechando esta nueva tecnología. Eh, yo quiero, yo quiero comenzar eh, señalando de que nuestra democracia ha atravesado varias etapas en estos poco más de 40 años. Y quiero comenzar con ello porque considero que estamos terminando una etapa y va a comenzar pronto otra etapa. Ustedes recordarán que cuando vuelve la democracia en los años 80, inicialmente el desafío era mantener la democracia y por mantener la democracia tuvimos un deterioro acelerado de nuestra economía, llegamos a tener una hiperinflación y eso hizo de que el objetivo fundamental que buscábamos los bolivianos y lo que caracterizó la primera etapa de nuestra democracia sea justamente la búsqueda de la estabilidad económica. Y como ustedes recordarán, fue elegido en el Congreso Nacional el presidente de la República, el doctor Víctor Paz Estensoro, el 6 de agosto de 1985. Y marco esa fecha porque ante una crisis muy difícil, el presidente Paz Estensoro tardó tan solo 23 días, 23 días desde el 6 de agosto hasta el 29 de agosto para hacer conocer al país el decreto supremo 21060, que paró la inflación, nos dio estabilidad e inclusive recordamos que el dólar descendió en el mes de septiembre. Y bueno, esa etapa de estabilidad económica se ha convertido en una política de Estado, se ha convertido en un patrimonio de todos los bolivianos. Pero esa etapa se agotó el año 2005, cumpliendo lo que había anticipado Víctor Paz Estensoro cuando le preguntaron si era una política coyuntural y él dijo sí para una coyuntura de 20 años. Entonces, ese periodo donde
la estabilidad era el objetivo más importante, duró 20 años hasta el año 2005. Eh, Estaba claro de que teníamos que avanzar en otros desafíos en nuestra historia democrática, manteniendo la estabilidad. Y bueno, en el año 2006 comenzó el periodo de la inclusión, un periodo donde el lograr que todos los bolivianos se sientan parte de lo que es este proyecto nacional fue el principal objetivo. Yo recuerdo que en la Asamblea Constituyente, yo he sido miembro de la Asamblea Constituyente, vino un pueblo indígena y explicaron con absoluta claridad de que ellos no se sentían parte de la República de Bolivia porque había una definición en la Constitución Política del Estado que establecía que éramos un Estado pluricultural y multiétnico. Y ellos lo dijeron con absoluta claridad. Sí, nos aceptan, aceptan nuestra lengua, aceptan nuestra vestimenta, nuestra música, y cuando hay alguna fiesta nos llaman y nos hacen participar, pero nosotros no estamos sentados en la mesa principal donde se toman las decisiones más importantes para nuestro país. Y por lo tanto plantearon que se establezca el Estado plurinacional, que significaba que entre todos los bolivianos, incluidas diversas naciones originarias, mestizos, se puedan sentar alrededor de una mesa y tomar decisiones. Creo que claramente con la aprobación del nuevo texto constitucional se logró dar ese paso de la inclusión. Y muchos sectores que antes no se sentían parte de la República de Bolivia, hoy en día sí se sienten parte del Estado plurinacional. Por suerte se logró de que en nuestra Constitución se mantenga también la República de Bolivia. Y en la actual Constitución, en varios lugares, se establece la República de Bolivia como una referencia vigente y real. Porque también hay gente que no se siente incluida con el Estado Plurinacional de Bolivia y sí se siente incluida con la República de Bolivia. Pero bueno, al margen de esos aspectos, yo creo que no hay duda que en estos últimos 20 años hemos avanzado en un proceso de inclusión en nuestro país, que no ha sido perfecto, que ha tenido muchos problemas. Tal vez el mayor pero es de que no cumplieron con la tarea de mantener nuestra estabilidad económica y nos han hecho retroceder prácticamente 40 años porque otra vez estamos discutiendo de inflación, de escasez, estamos discutiendo de falta de dólares como fue en la crisis del año 1985. Pero al margen de esas vicisitudes que nos fijan las tareas futuras, creo que está claro que hemos atravesado en esta última etapa democrática, primero el periodo de la estabilidad económica, después el periodo de la inclusión. Y les decía que vamos a ser testigos del fin de una etapa. Considero que el fin de esta etapa se va a marcar este 17 de agosto muy claramente porque van a aparecer nuevos actores políticos, van a desaparecer ciertos actores políticos por su poco respaldo. Yo creo que todos estábamos conscientes de que después de un largo ejercicio del poder, el movimiento al socialismo iba a tener un gran deterioro, pero yo creo que nadie esperaba lo que hemos escuchado hace 3 semanas, cuando el diputado del MAS, honorable Jerjes Mercado, pedía y decía, tenemos que cambiar de candidato del MAS, no para ganar las elecciones, sino para no perder la sigla. Y yo creo que ciertamente
ese partido político que ha tenido mucha fuerza, que ha gobernado durante 20 años, está en este momento en riesgo de perder su sigla, pero más que todo de perder prácticamente todo el apoyo que tuvo en años anteriores. Entonces, yo marco el 8 de noviembre el inicio del nuevo gobierno como el inicio de una tercera etapa en nuestra democracia, que seguramente los libros de historia así la marcarán, el fin de la etapa de inclusión, que no significa que vamos a retroceder en materia de inclusión. Yo creo que la inclusión se ha convertido en un patrimonio de todos los bolivianos, que la inclusión y el Estado plurinacional van a perdurar. Entonces, está claro que en esta nueva etapa, que yo la denomino la etapa de la prosperidad, primero y antes que nada, hay que resolver el problema de la estabilidad económica. Y quiero hacer énfasis especial en este aspecto, porque incluso desde el punto de vista de la seguridad nacional, desde los objetivos estratégicos nacionales, si no tenemos una estabilidad económica básica, fundamental, se pone incluso en serio riesgo la seguridad nacional, la sobrevivencia de Bolivia como nación. Estamos sufriendo ya un periodo donde mucha gente ha perdido la esperanza y está dejando el país, está yendo a buscar trabajo, está yendo a buscar oportunidades a los países vecinos. Y sabemos que lastimosamente esa gente que se va difícilmente va a volver. Y los que se van son gente que toma riesgos, son gente que tal vez tiene características más importantes y más necesarias para el desarrollo que no tienen los que se quedan. Entonces, ya estamos sufriendo este problema de manera acelerada. Se conoce que más de 1 millón de ciudadanos bolivianos, prácticamente el 10% de del total de nuestra población, vive en otros países, pero este fenómeno se está acelerando. Eh, por qué estamos sometidos a una crisis de esta magnitud? Bueno, estamos en la peor crisis económica de los últimos 40 años. Hemos conocido hace unos días la información, los últimos datos de inflación. Este año vamos a terminar con una inflación en alimentos superior a 40%. Pero además hay un gran deterioro del salario real por el hecho de que los precios suben, los ingresos se mantienen constantes, el precio del dólar sube. Yo solamente tomo un ejemplo, yo digo, un ciudadano boliviano que ganaba 3.500 bolivianos hace un año, tenía un salario de $500. Pero hoy esos mismos 3.500 bolivianos, al tipo de cambio vigente en el mercado, representan solamente $230. Eso significa que hemos perdido más de la mitad de nuestro poder adquisitivo. Eso significa que todos los bolivianos nos hemos empobrecido. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, muchas veces, perdón, muchas veces se considera que estos son los síntomas más complicados de la enfermedad que está sufriendo la economía boliviana. Y quisiera detenerme algunos minutos a analizar cuál es el origen de esta crisis, porque eso nos va a permitir tener una idea más clara de cuál es la solución también. Bueno, como ustedes saben,
Este periodo de la inclusión, el año 2006, comenzó con contratos de venta de gas. Comenzó con un país prácticamente sin deuda externa, comenzó con un país con una inflación de un solo dígito, pero eh, después de aprovecharse el periodo del boom de los recursos naturales que ha durado 15, poco más de 10 años, 10 12 años, lastimosamente el país no ha sabido aprovechar ese periodo. Como todos sabemos, le hemos vendido gas a Brasil, le hemos vendido gas a la Argentina y Bolivia ha tenido ingresos superiores a los 60.000 millones de dólares por concepto de exportación de gas natural a Brasil y Argentina. Pero además nos hemos endeudado, hemos manejado más recursos que en total significan que estos gobiernos que han estado al frente de nuestro país los últimos 20 años han manejado algo más de 100.000 millones de dólares. Una cantidad de dinero que no ha manejado el país en toda su historia anterior. Vamos a cumplir 200 años. En estos últimos 20 años hemos recibido 100.000 millones de dólares. En los anteriores 180 años, el país no había recibido 100.000 millones de dólares. ¿Y qué se ha hecho con esos recursos? Lastimosamente se tomó una decisión equivocada. Se empezó a aplicar un modelo económico que no funciona. Se empezó a aplicar el modelo económico donde era el Estado el ente eh, principal del desarrollo económico. Se decidió que el Estado genere empresas públicas y se dijo, vamos a utilizar el dinero del gas para hacer empresas públicas. Esas empresas públicas van a generar inversión, empleo, van a tener ganancias y esas ganancias se van a reinvertir y vamos a tener un proceso de acumulación. Sin embargo, además de equivocar el modelo económico de invertir en empresas públicas, hemos tenido un largo periodo de irresponsabilidad, de corrupción, que ha hecho que se tomen decisiones económicas muy equivocadas. Se han hecho grandes inversiones en nuestro país por miles de millones de dólares sin tener el cuidado de hacer un estudio económico, sin tener el cuidado de hacerlo con la transparencia debida. Eh, por ejemplo, se ha hecho el ingenio azucarero de San Buenaventura, se ha hecho un ingenio donde no había caña de azúcar. Y es increíble, pero en el momento que se construye ese ingenio, en Santa Cruz hacen un ingenio azucarero de otra dimensión, pero si comparamos con el ingenio azucarero de Aguaí en Santa Cruz, vamos a poder ver que el ingenio azucarero de San Buenaventura costó más del doble que el de Aguaí por tonelada de producción. Entonces, claramente precios muy elevados, comisiones que se han cobrado, que han enriquecido a los que tomaban las decisiones de compra de esas plantas. Pero han terminado de hacer ese oneroso ingenio azucarero y recién se han dado cuenta que no había caña de azúcar en el norte paceño. Ha estado parada esa planta varios años, han comenzado a sembrar caña, no había buenos resultados y es increíble, pero recién han hecho estudios y recién se han dado cuenta que la caña de azúcar en esa zona eh, de Bolivia, por la característica de los suelos,
no tiene un contenido de fructosa y sacarosa que se necesita para tener una caña de azúcar apropiada. Entonces, se ha tenido pérdidas por más de 10 años en ese ingenio. Se ha llegado al absurdo y al extremo de ir a Santa Cruz, comprar azúcar a granel, traerla hasta San Buenaventura, eh, embolsarla en bolsas de San Buenaventura y capaz de que han llevado otra vez a Santa Cruz para tratar de demostrar de que producían azúcar. No hay duda de que hay muchas empresas que han cometido todos esos errores y estamos hablando de alrededor de 50 empresas. No se tiene un dato preciso porque están muchas de ellas ocultas, muchas de ellas no están inscritas en el presupuesto general del Estado. Entonces, es increíble, pero el Banco Central de Bolivia ha tenido que correr con la cuenta de estas empresas que solo generan pérdidas y al 31 de diciembre del año 2024, el Banco Central de Bolivia ya les había prestado a las empresas públicas para que paguen sus gastos, para que paguen sus sueldos, más de 100.000 millones de bolivianos. Entonces ahí está una de las causas más importantes de esta crisis económica que estamos viviendo. El segundo factor muy importante de nuestra crisis económica es de que ha ido aumentando y aumentando la subvención al diésel y a la gasolina. Y ha llegado un momento en que gastamos los bolivianos 2.500 millones de dólares por año en esa subvención. Entonces, estamos hablando de que se ha tenido una pésima administración de nuestra economía, porque hasta el año 2014 exportábamos mucho gas, había muchos recursos y teníamos un superávit. Pero a partir del año 2015 empezamos a registrar importantes déficits fiscales. Y este año, para que tengan una idea de órdenes de magnitud, el déficit fiscal es de 5.000 millones de dólares. O sea que gastamos 5.000 millones de dólares más de los recursos que tiene el sector público. Pero además, no se acaba el despilfarro ahí. Hay 100 entidades públicas que dependen del presidente de la República, del Estado plurinacional, eh, que prácticamente se han generado o se las utiliza para dar empleo a militantes del partido de gobierno. Ustedes recordarán que yo he insistido machaconamente sobre tal vez la entidad que significaba la mayor vergüenza de este gasto dispendioso. Diremar. Diremar fue constituida el año 2014 para poder apoyar en la demanda marítima que hizo Bolivia ante la Corte Nacional Internacional. Como todos sabemos, esa demanda fracasó y Bolivia perdió la demanda ante Chile para avanzar en nuestra reivindicación marítima. Pero lo más increíble es que el año 2019, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24 y el 25 seguía existiendo Diremar, seguía gastándose dinero, seguía pagándose onerosos sueldos, viajes y una serie de gastos. Hemos puesto tanto en evidencia que no le ha quedado otra al presidente Arce que este 23 de marzo anunciar que iba a cerrar Diremar. Pero así hay otras 100 instituciones, muchas de ellas que repiten el trabajo de los viceministerios. Entonces, esa es la enfermedad que tiene la economía boliviana.
Ese es el tumor que tiene la economía boliviana, un déficit fiscal de un tamaño de 5.000 millones de dólares. Y por lo tanto, la subida del dólar, la subida de los precios, yo utilizo la medicina para decir, claro, cuando uno tiene una terrible infección o tiene un tumor, puede ser que tenga temperatura, puede ser que transpire, pero la solución no es darle una aspirina para que baje la temperatura, porque eso funcionará por algunas horas, pero nada más. Entonces, para corregir la situación caótica en la que está la economía boliviana, hay que ser claros. Tenemos un problema fiscal, tenemos un terrible déficit fiscal y mientras no resolvamos eso, no vamos a salir de esta crisis económica. Por eso es de que nosotros hemos reunido a expertos en materia económica, hemos trabajado, hemos analizado y hemos dicho que se puede salir de esta crisis, que hay que salir rápido, hay un sentido de urgencia. Por eso hemos planteado que saldríamos de esta crisis en los primeros 100 días de gobierno. Y mi plan de gobierno se llama 100 días. Entonces, ¿en qué consiste ese plan de gobierno que yo les diría que es el foco fundamental de la población? La población en este momento está fundamentalmente interesada en que los precios ya no suban, en que los salarios alcancen, en que haya trabajo, en fin, en que haya dólares y en que haya carburante. Entonces, nosotros hemos planteado muy claramente de cara a la población, yo no quiero comprometerme a cosas que no voy a poder cumplir. Yo vengo del sector empresarial. Muchos me critican y me dicen, los políticos no dan plazos, los políticos no dicen lo que va a hacer. Pero bueno, yo he tenido éxito en la vida siendo transparente, diciendo las cosas claras y no mintiendo. Entonces, el plan de 100 días tiene tres componentes fundamentales. El primero es el de reducir el déficit fiscal y eso significa eliminar la subvención al diésel, eliminar la subvención a la gasolina. Algún momento se pensaba que podía ser gradual, pero ya se ha visto que eso no puede ser gradual. Se está yendo una gran proporción del diésel de contrabando hacia los países vecinos beneficiando a contrabandistas y a los países vecinos. Segundo, hay que cerrar una cantidad importante de empresas públicas y hay que hacerlo este año para que no siga esa sangría al erario nacional. Entonces, una vez que hayamos reducido altamente ese déficit fiscal, ojalá hasta cero, vamos a tener la posibilidad de ir al segundo paso. Y el segundo paso significa poder generar un fondo de estabilización. Un fondo de estabilización que lo hemos estimado en 5.000 millones de dólares. ¿De dónde vienen esos 5.000 millones de dólares? Cada, cada mes Bolivia necesita 300 millones de dólares para importar gasolina y diésel y queremos tener gasolina y diésel o los recursos para importar gasolina y diésel los próximos 6 meses. Ahí se van 1.800 millones de dólares. Necesitamos otros 300 millones de dólares para las importaciones imprescindibles. Ahí se van otros 1.800 millones de dólares. En total tenemos 3.600 millones de dólares y también tenemos importantes obligaciones que cumplir en los próximos meses. Entonces dejaríamos esos 1.400 millones de dólares para cumplir con esas obligaciones internacionales. Eh, ¿Cómo vamos a generar ese fondo de estabilización? Yo comentaba en algún momento de que Bolivia se ha prestado más de 3.500 millones de dólares y una buena parte de esos recursos no se han desembolsado
no se han aprobado en el Congreso. Y hemos encontrado de que hay un precedente, eh, que la Argentina en algún momento fue al Banco Mundial y le dijo, mire, tengo este crédito de varios cientos de millones de dólares para hacer una obra pública, pero tengo una urgencia. Entonces queremos cambiar el uso de ese crédito. Y el Banco Mundial, en su directorio, después de una evaluación macroeconómica, aceptó el pedido de la Argentina, generando un precedente de que también podamos lograr los bolivianos que se cambie el uso de esos recursos y así no endeudarnos más y ya tener una buena parte de los recursos necesarios. Ese sería el segundo componente de mi plan, de 100 días. Y el tercer componente es levantar todos los obstáculos que le han puesto al sector exportador a lo largo de los años. Es increíble, pero sector que uno revise va a encontrar que tiene una serie de obstáculos para que pueda llegar al mercado externo. Todos sabemos que la agricultura se ha prohibido, inclusive que se exporte carne, que se exporte soya, que se exporte aceite. Eh, pero no es solamente la agricultura. Por ejemplo, los productores mineros me comentaban de que Bolivia es un país estañífero, que podíamos estar exportando grandes cantidades de estaño, porque el estaño en este momento tiene un precio 3 veces superior al precio del litio. Todos sabemos que una tonelada de litio cuesta alrededor de $10,000. Bueno, si ustedes ponen en el Google cuánto cuesta una tonelada de estaño, van a encontrar que cuesta $32,000. Pero ¿por qué no estamos exportando, no estamos produciendo estaño? Los mineros me decían, en el gobierno de Evo Morales se estableció que todo el mineral de estaño de Bolivia deba ser entregado a la fundición de estaño de Vinto. Y me decían, si uno entrega su mineral, recibe el pago después de un año, es extorsionado y como es una fundición de estaño que se ha hecho hace 50 años, la tecnología no se ha renovado y la ley de extracción del estaño es baja. Entonces nadie quiere producir estaño en esas condiciones. O los productores de algodón que me comentaban de que no pueden utilizar semillas mejoradas tecnológicamente, pese a que no hay ningún pretexto de que pueda causar alguna enfermedad, las semillas mejoradas en el algodón, porque nadie se alimenta de algodón. Pero bueno, está prohibido producir algodón con semillas mejoradas tecnológicamente. Y lo que ha pasado el año pasado, eh, ha habido una importante licitación de la Caja Nacional de Salud, eh, de algodón. ¿Y quién ha ganado la licitación? Ha ganado una empresa brasilera, porque los brasileros producen con semillas mejoradas tecnológicamente, y tienen un costo que es la mitad que el algodón boliviano. Entonces, imagínense, prohibimos que se use semillas mejoradas tecnológicamente, pero no prohibimos que se importe productos que han o que provienen de semillas mejoradas tecnológicamente. Entonces, así podía hablarles toda la noche de todos los problemas que hay en el sector exportador. Vamos a disminuir el déficit, vamos a hacer un fondo de estabilización y vamos a levantar todos los obstáculos que tienen los exportadores. Y consideramos que el sector que más rápido va a reaccionar y va a incrementar sus exportaciones es el sector agropecuario. En 6 meses vamos a tener más exportaciones de ese sector. Y también vamos a privilegiar el apoyo y sacar los obstáculos del sector turismo, que es otro sector que puede reaccionar rápidamente. Para terminar esta parte, yo les diría de que estamos ante una oportunidad histórica de salir del extractivismo.
en los próximos 5 años no va a haber recursos del gas. Por más que este yacimiento de Mayaya tenga todo el gas que nos dice este gobierno, desarrollar un campo gasífero toma entre 6 años y 7 años. Entonces, no va a haber más ingresos del gas y está claro de que eh, tampoco va a haber más ingresos del litio, porque se han cometido demasiados errores. Es increíble cómo se ha adoptado una tecnología equivocada. Ustedes saben que los chilenos producen con este método de las piscinas, el método de evaporación en Atacama, porque en Atacama llueve una vez cada 30 años. Entonces meten en unas piscinas el, la sal y por evaporación obtienen el carbonato de litio. Pero han querido copiar ese método en Bolivia. En Uyuni han gastado cientos de millones de dólares haciendo piscinas de evaporación para darse cuenta tarde de que en Uyuni hay una precipitación pluvial elevada y no puede funcionar ese método de evaporación. Después han tapado las piscinas y obviamente tampoco han logrado la evaporación. Se han tenido que desechar ese método y ir a otro método que se utiliza en la Argentina, que es el método de extracción directa. Entonces, bueno, tampoco van a haber en los próximos 5 años más recursos de litio. Entonces, tenemos una oportunidad histórica, decía, para aumentar eh, los recursos provenientes del sector agropecuario, del turismo, de la tecnología, y tener dólares de esos sectores. Ya no vamos a depender de, de las materias primas exclusivamente. Y cumpliendo adecuadamente esta tarea, podemos en el año 2030 tener una economía más diversificada que esté apoyada en el sector agropecuario, en el sector de la agroindustria, en el turismo, en la energía y en la minería. Y seguramente más adelante con una economía más fuerte, sí, seguir invirtiendo, seguir trabajando en el gas y en el litio. Entonces, esa es la tarea que nos va a ocupar la primera etapa del gobierno, que es fundamental resolver la falta de dólares, la falta de carburantes. Para que tengan ustedes una idea del horizonte de tiempo, yo considero que estas medidas se tienen que tomar en este año, en el año 2025. Y vamos a tener seguramente un primer semestre del 2026 donde se va a tener que reordenar precios, reordenar salarios. Va a ser un semestre de reordenamiento de nuestra economía, de poder poner las bases de acuerdo a nuestras posibilidades. Y yo estimo de que el segundo semestre del 2026 ya vamos a empezar a ver nuevas inversiones, nuevos proyectos. Vamos a empezar a ver los bolivianos la luz al final del túnel. Y sí, el año 2027 vamos a tener ya un año de crecimiento económico, un año del efecto rebote, donde sí empecemos a ver nuevos proyectos, nuevos empleos y una mayor exportación y mayor producción. Una vez que se complete esa etapa, tenemos que llevar adelante cambios muy profundos en nuestro país. Hay que modificar la ley de trabajo, hay que modificar la ley de inversiones, hay que modificar la ley de minería, hay que modificar la ley de hidrocarburos para permitir que lleguen inversiones al país y que podamos tener un crecimiento y una apertura de nuestra economía. Y también hay que hacer reformas en cuanto a la justicia. Sabemos que estamos con la justicia peor que nunca en nuestra historia. Ha fracasado la elección de magistrados por voto,
ha fracasado la idea de que un tribunal constitucional iba a mejorar la justicia, se ha vuelto un negociado, toma más tiempo, te extorsionan más. El Poder Judicial o el órgano judicial no tiene un presupuesto, está sujeto a las presiones. Entonces, son tareas importantes que hay que llevar adelante. Y yo quiero terminar esta parte diciéndoles de que además yo soy partidario de que tiene que acabarse la reelección. Gran parte de nuestros problemas se deben a las peleas de los políticos pensando en la próxima elección. Yo soy un empresario que voy a gobernar pensando en la próxima generación, no en la próxima elección porque no me interesa ir a la reelección. Yo sé lo que hay que hacer con el país y 5 años son suficientes. Entonces, ustedes saben que se necesita un cambio importante, no solamente un plan distinto, un modelo distinto, sino también un liderazgo distinto. Y yo ofrezco un liderazgo distinto porque soy empresario, soy una persona que pongo plazos, que exijo resultados, que tomo decisiones, que cuando hay un problema busco a los mejores para resolverlos, muy diferente de los políticos que ganan su sueldo, lo hagan bien, lo hagan mal, que cuando hay un problema llaman a sus amigos, forman una comisión. Y lo peor de todo, como le dije al señor Manfred Reyes Villa anoche, los políticos, pues, aun cuando no resuelvan un problema en 20 años, igual les pagan su sueldo. En cambio, en el sector privado aprendemos a que cuando uno no resuelve, no tiene resultados, primero no tiene dinero para pagar sueldos a sus trabajadores y después no tiene para cumplir obligaciones y la empresa quiebra. Entonces, creo que es muy importante ese aspecto. Yo soy un empresario y voy a gobernar como empresario, tomando decisiones, gobernando con la mejor gente. No voy a llevar a trabajar a mis parientes ni a mis hijos y voy a ser muy estricto en cuanto a la honestidad. Eh, Permanentemente les digo a mis correligionarios que el que quiera hacer dinero sea emprendedor, que los vamos a apoyar para que ganen dinero y sean emprendedores, que los que van a ir al sector público tienen que ir a prestar un servicio a la patria. Y al primero que le encuentre metiendo la mano en la lata, lo voy a mandar a Chonchocoro. Tal vez hay un segundo, pero estoy seguro que no va a haber un tercero porque van a ver que esto va en serio. Entonces, estamos teniendo éxito con la población boliviana porque tenemos un plan, tenemos el mejor equipo y ofrecemos un cambio profundo, un cambio verdadero. Muchas gracias y estoy disponible para responder las consultas que ustedes tengan. Muy amable, licenciado. Bueno, yo voy a ser el portavoz de las preguntas que surgen aquí en el chat. En diferentes medios de comunicación social hemos escuchado su diagnóstico de la economía nacional, pero no lo hemos escuchado hablar de su propuesta en el ámbito de la seguridad y defensa. Bolivia enfrenta una crisis multidimensional, debilitamiento institucional, fragmentación política, pérdida de soberanía en zonas grises controladas por el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y personas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido desinstitucionalizadas, politizadas y judicializadas, afectando su moral, capacidad operativa y legitimidad. ¿Qué haría usted si llega a ser el capitán general de las Fuerzas Armadas para recuperar la autoridad del Estado, garantizar el monopolio del uso de la fuerza y reconstruir el poder nacional? Con todo gusto. Primero que todo, decirles de que si no hay dólares, si no hay recursos, si no hay posibilidad de cumplir el presupuesto de las diversas instituciones, difícilmente podemos pensar
en solucionar otros temas. Por eso he hecho énfasis en resolver el problema de la economía. Y está claro de que soy una persona que respeta las instituciones. Soy una persona que, como uno de los puntos fundamentales de su programa, ha establecido que vamos a volver al mérito como criterio de selección del personal en el sector público. Eso significa que vamos a respetar la institucionalidad, vamos a respetar para poder tener un alto mando con con los mejores miembros de las distintas fuerzas de nuestras Fuerzas Armadas. Y está claro de que no soy una persona arbitraria, no soy una persona extremista. Y repito en todo lado que no sufro del complejo de Adán. No creo que soy el primero o que voy a ser el primero. Y voy a llegar y en todas las instituciones, en todos los lugares, voy a evaluar. Y lo que funciona bien, eh, seguirá. Y lo que funciona mal, se cambiará. Yo siempre comento de que cuando selecciono a mis colaboradores, no les pregunto qué religión tienen, no les pregunto qué preferencias personales tienen, no les pregunto eh, su religión. eh, lo que sí les exijo es que sean honestos, que sean eficientes y que trabajen en equipo. Ese mismo criterio voy a aplicar con las Fuerzas Armadas. Ya habrá oportunidad para considerar el hecho de que yo veo que las Fuerzas Armadas pueden contribuir mucho más al proceso de desarrollo nacional. Yo considero que en este momento y por un buen tiempo, el principal enemigo de Bolivia es la pobreza, es la desintegración, es la inseguridad que estamos sufriendo. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tienen que jugar un rol mucho más importante en esa lucha contra la pobreza, contra la desintegración de nuestro país. Está claro de que voy a hacer cumplir la ley. Yo he aprendido a lo largo de 35 años de trabajo que la ley más importante, la ley que funciona, es la ley del ejemplo. Y tengan ustedes la certeza de que voy a cumplir la Constitución en lo que me convenga y en lo que no me convenga. Y voy a cumplir la ley, sea a mi favor, sea en mi contra. Y así voy a tener la autoridad moral para hacer que todos los bolivianos cumplan la ley. Que ese sea el criterio más importante para la convivencia pacífica entre los bolivianos. También estoy consciente de que el narcotráfico ha tenido un gran crecimiento en estos últimos 20 años. Estoy consciente de que, como lo he dicho públicamente, de que el Estado y los gobiernos han cohabitado con el narcotráfico. Es un secreto a voces que antes había gobiernos relacionados con la mafia colombiana, la mafia mexicana y que en los últimos años, para ponerle un contrapeso a aquello, hay cohabitación y hay una estrecha relación con la mafia brasilera. Y bueno, eso ya no es solamente una información de inteligencia, sino es una noticia pública que hemos visto todos los bolivianos, como la Policía Federal Brasilera acaba de detener hace pocas semanas al principal del primer comando capital de Brasil en Santa Cruz. Y también todos sabemos de que narcotraficantes paraguayos, uruguayos, estaban en Santa Cruz, tenían identidad boliviana
tenían un equipo de fútbol, imagínense, y eran protegidos y han escapado del país porque han sido avisados antes de que lleguen las fuerzas policiales. Entonces, no solamente es el narcotráfico, sino también el contrabando que ha crecido de manera increíble, desmedida en estos últimos años, y así la cantidad de autos ilegales, la cantidad de actividades ilegales. Considero que esta es la elección más importante para evitar que caigamos en la violencia en la que está sumida Ecuador, para evitar que caigamos en la violencia que cayó Colombia y México, porque en nuestro país se campean los delincuentes. Entonces, está claro de que vamos a poner orden en la economía, pero ya lo he dicho, no voy a esperar 100 días, sino en las primeras 100 horas de mi gobierno se va a acabar la fiesta de los políticos, se va a acabar el despilfarro y se va a acabar la corrupción. Muy amable, gracias. Otra consulta. Considerando el contexto geopolítico regional, así como las amenazas tradicionales y emergentes que enfrenta el Estado plurinacional de Bolivia, ¿contempla su programa de gobierno el repotenciamiento del factor militar como parte integral de una estrategia nacional de defensa y seguridad que incluya modernización de capacidades, doctrina, equipamiento y presencia territorial efectiva? Mire, primero creo que es fundamental tener en cuenta de que nuestro país se ha aislado internacionalmente en los últimos 20 años. Hemos dejado de tener relación con importantes potencias mundiales y lastimosamente nos hemos relacionado con estados acusados de impulsar el terrorismo internacional. Yo creo que todos hemos estado preocupados cuando escuchábamos que en organismos internacionales como Naciones Unidas, como otros foros internacionales, Bolivia votaba junto a Irán, junto a Cuba, junto a Nicaragua, junto a Venezuela y quedaba al margen de las principales iniciativas de los países democráticos. Entonces, yo voy a acabar con el aislamiento internacional de Bolivia. Voy a tener relaciones con los Estados Unidos, voy a tener relaciones con la China, voy a tener relaciones con Rusia y con todos los países con los cuales nuestra amada Bolivia pueda tener un comercio, pueda tener una relación de beneficio. Y yo soy seguidor de la corriente que dice que en los países no tienen amigos, tienen intereses. Y por lo tanto lo que voy a hacer es defender el interés nacional internamente y defender el interés nacional en el ámbito internacional. Por lo tanto, creo que va a haber un cambio importante. No vamos a buscar relaciones con las dictaduras del continente ni con estados ligados al terrorismo internacional. Pero sí vamos a tener pluralidad democrática en nuestro relacionamiento internacional. Seguramente en una primera etapa, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, van a tener que abocarse a resolver estos problemas que tenemos actualmente. Es imposible pensar de que podamos resolver cómo hay varias regiones del país donde no hay presencia del Estado. Y ojalá fuera una sola. El otro día me comentaban de que, por ejemplo, en Santa Cruz hay un área del territorio que está
siendo gobernado por el narcotráfico y que ni siquiera pueden entrar las cooperativas de energía eléctrica. La CRE me informaba de que ellos no tienen ingreso a San Matías y aparentemente en San Matías la población no quiere que nadie sepa su consumo energético y por lo tanto en San Matías la producción de energía se realiza con motores a diésel sin ningún control. Entonces, lastimosamente, no es solamente la provincia de Chapare en el departamento de Cochabamba, es esta región de San Matías en Santa Cruz y hemos visto también que cerca del norte potosino hay regiones donde campeaba la producción de marihuana y el narcotráfico, donde francotiradores han quitado la vida a varios policías. Entonces, resolver ese tipo de problemas no van a ser posibles solamente con la Policía Nacional. Va a tener que participar las Fuerzas Armadas y yo creo que en una primera etapa yo no soy un experto en seguridad, pero a raíz que he sufrido un secuestro hace algo más de 30 años, yo sé que la seguridad, ya sea personal o nacional, tiene que ver fundamentalmente con la prevención, con la anticipación. Entonces, me imagino que la inteligencia militar y sus centros de altos estudios nacionales tendrán pues un rol muy importante en planificar, en hacer esa reingeniería de nuestra seguridad nacional que ha sido tan vapuleada en el último tiempo, como hemos llegado a ver que han habido grupos de cocaleros que han tomado cuarteles sin ningún respeto por las Fuerzas Armadas y prácticamente acabando el monopolio del uso de la fuerza como establece nuestra Constitución. Licenciado, surgen dos preguntas más y con eso terminamos el ciclo de preguntas, por favor. La siguiente, la visión geopolítica y estratégica de su gobierno será sellada por su gabinete ministerial. En este sentido, ¿de qué profesión serán sus ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores? Con todo gusto. Mire, yo he aprendido un dicho sabio de mi padre, que él decía siempre, nunca hay que cruzar el puente antes de llegar al puente. Entonces, mal haría yo de ya empezar a nombrar ministros antes de las elecciones, ¿no es verdad? No voy a cometer ese error. Pero quiero decirles de que voy a buscar los mejores profesionales en cada una de las áreas para poder nombrar ministros y para que se nombren a los principales colaboradores en el sector público. Está claro de que no soy una persona que le gusta la improvisación. Soy una persona que he tenido mucho éxito en el campo empresarial porque siempre he buscado los mejores recursos humanos para cumplir cada una de las tareas. Entonces, de la misma manera, no habrá, no habrán cuotas a los partidos políticos, a los movimientos sociales eh, en mi gobierno y está claro de que voy a elegir la mejor gente para la Cancillería, la mejor gente para el Ministerio de Defensa y dentro de las Fuerzas Armadas me voy a esforzar para poder encontrar la mejor gente para cada uno de los puestos. Muy amable, licenciado. La última pregunta. Eh, el Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales funciona bajo el Decreto Supremo 13244 en actual vigencia y depende del Consejo Nacional de Seguridad y su función principal es asesorar al Supremo Gobierno en temas de seguridad y defensa. De ser usted presidente, ¿recurrirá a esta institución como una instancia de asesoramiento?
Desde luego que sí, como mencionaba al principio, siempre he admirado el trabajo que ustedes llevan adelante. He estado y los he visitado en el Estado Mayor en varias oportunidades, no solamente para dar eh, criterios respecto al tema económico, la situación del país, sino también para escuchar eh, temas que ustedes han planteado. Y por lo tanto, tengan ustedes la absoluta seguridad de que voy a requerir el consejo y el asesoramiento de ustedes. Muy amable, licenciado. Al finalizar el presente conversatorio, agradecerle por habernos brindado su tiempo, haber hablado sobre temas económicos y en la parte final habernos absuelto algunas dudas sobre las Fuerzas Armadas y su misión constitucional. Le quedamos muy agradecido. Asimismo, agradecemos a todo el público que hoy se hizo presente en esta plataforma virtual. Muy buenas noches. Buenas noches.